Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Cell Data Webinar de febrero 2026. Yo soy la doctora Adriana López, en el día de hoy aquí para inicio a esta sesión que tiene un tema súper interesante que seguramente a todos nos va a, vamos, nos llama mucho la atención. Es un tema que hemos estado viendo creo que por todos lados en los últimos meses y sin duda alguna es saber cómo o cuál es el rol de los agentes inteligentes en el sector salud de nuestra región. Entonces, antes de comenzar, bueno, esta es la agenda del día para que conozcan un poco. Bienvenidos a todos. Y platicarles un poco de qué es el Health Data Science Program, quien organiza este evento. Es una organización dedicada a impulsar la ciencia de datos y la inteligencia artificial en el sector salud de Hispanoamérica desde el 2021. La misión es impulsar la transformación digital y promover el uso ético y responsable de estas tecnologías para mejorar la toma de decisiones, la atención médica y la gestión de los sistemas de salud. Y se encuentra dividido en tres áreas estratégicas, que es educación continua, la promoción de la ciencia de datos e inteligencia artificial en salud y la vinculación. Y bueno, hoy vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Arturo López Pineda. Él es fundador y director de Amphora Health, una empresa que utiliza la tecnología de inteligencia artificial para analizar datos en organizaciones del sector salud. Él realizó una estancia postdoctoral en genética y ciencia de datos en la Universidad de Stanford. Cuenta con un doctorado y maestría en informática biomédica por la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. Previamente obtuvo una maestría en sistemas inteligentes e ingeniería en tecnologías computacionales en el Tecnológico de Monterrey. Es ex becario de Fulbright García Robles, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 y está certificado en informática en salud por la Asociación Americana de Informática Médica, AMIA. Y bueno, es un gusto que nos acompañes el día de hoy, Arturo. Vamos a darte paso para que puedas presentar. Muchas gracias, Adriana. Gracias también a Geodata y a todo el equipo por la invitación. Es un gusto conocerlos a todos. Em, Hoy voy presentando acá mis slides, pero antes, mientras yo hago eso, no sé si me podrían poner ahí en el chat, pues de dónde son, a qué se dedican, cuál es su rol, ¿no? Tal vez son médicos, tal vez son tecnólogos, tal vez están en políticas públicas, para conocerlos y conectar. Perfecto. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad, Adriana? Sí, ya sabes tu Sí. presentación. Bueno, yo voy a platicar hoy muy brevemente sobre los agentes de IA o inteligencia artificial. La idea de hoy es pues que sea un diálogo abierto. Si alguien quiere interrumpirme, si alguien quiere hacer una pregunta, adelante, pueden ponerlo también en el chat y Adriana me interrumpe. Entonces, con gusto los vamos desahogando. Tal vez hoy el objetivo es como llegar a a un consenso del grupo. No necesariamente que yo les platique todo, traigo un montón de slides, pero seguramente algo de esto se quedará. Como bien mencionaba Adriana, un poco de mi formación académica, quisiera solamente declarar también que he trabajado en algunas otras organizaciones, solo por si menciono algún tema, pues ya no estoy afiliado con la mayoría, pero ahora con Amphora Health y profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia. Bueno, antes de entrar en el tema de los agentes, me gustaría como tratar de definir qué es la inteligencia artificial. Yo sé que es un tema súper complicado, que seguramente todos los ponentes tratan de hacerlo. Es muy difícil porque para empezar se puede ir como en un eslabón de filosofía diciendo qué es inteligencia, quién es inteligente o qué es inteligente. Y también el día de hoy trataré de mencionar que no todo es artificial en la inteligencia artificial. Hay muchas cosas de inputs humanos que hacemos los desarrolladores y los que crean modelos para ajustar o fine-tunear estos modelos y por lo tanto yo alego que no necesariamente son inteligentes y tampoco necesariamente son artificiales. Hay una combinación de ambas cosas. Bueno, este sería, digamos, la definición más del libro de texto, del libro de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos este cuadrante en cuanto a qué es ser inteligente o qué es actuar como humano o actuar racionalmente. Entonces aquí define inteligencia como racionalidad en ese sentido.
habrá agentes que pueden pasar la prueba de Turing y que nos logran convencer de que son humanos y a eso es a lo que nosotros le llamamos inteligente. Hoy, por ejemplo, podríamos pensar que ChatGPT o Grok o Gemini son absolutamente inteligencias artificiales generales porque la gran mayoría de la población puede tener una conversación bastante buena con estos agentes sin percatarse de que es una computadora. Entonces, esa prueba de Turing, pues estarían actuando o estarían haciendo acciones relativamente como humanos. Pero en algunas ocasiones y en el sector salud queremos también decisiones racionales que tomen en consideración la optimización de ciertos recursos. Oh, sí, ¿hay algún comentario? ¿No? Ah, tal vez es como ruido de fondo. Bueno, otra forma de explicarlo es la inteligencia artificial entendida como acciones que nosotros como humanos realizamos bastante bien. Aquí muchos de estos ejemplos tienen que ver con la currícula de Computer Science que la Americana de Computación define como lo que un estudiante tendría que aprender en términos de inteligencia artificial. Y este slide es del 2008, entonces en realidad el tema de los agentes ya viene desde entonces. Y fíjense, incluso mi ejemplo del Pac-Man es un sistema multiagentes donde tienes múltiples algoritmos actuando de forma independiente con reglas sencillas que pueden llevar a cabo conjuntos de acciones en conjunto. En algunas de estas áreas hemos visto que ya los algoritmos pueden desarrollarse mucho más rápido que los humanos. Por ejemplo, en temas de búsqueda pueden buscar grandes volúmenes de información muy rápido y darnos una respuesta bastante certera, cosa que a nosotros nos tomaría años por visualizar. En otros son todavía un poco más lentos, ¿no? O sea, aunque hay muchos avances en el tema robótica, en la manipulación de objetos todavía suele ser torpe, digámoslo así. No tenemos todavía esa promesa de la robotina que está en nuestras casas limpiando, de los supersónicos, Jetsons, pero sí tenemos, por otro lado, robots médicos que pueden hacer operaciones con una alta calidad y precisión, y no solamente en el área médica, sino también en la industria, pintar coches, soldar, etcétera. Entonces hay cierto grado de precisión que los humanos no tienen, pero por otro lado, la naturalidad de las acciones no se ha logrado. En términos de aprendizaje, pues estamos viendo la revolución del machine learning, ¿no? Por todos lados se utiliza el razonamiento. Yo creo que no estamos ahí todavía. Podemos pensar que un algoritmo razona y tiene cierto grado de razonamiento, pero ese es ahorita, digamos, el foco de la investigación en los modelos de lenguajes largos. El lenguaje natural ni se diga, ¿no? Ya están bastante sofisticados y también el tema de percepción en procesamiento de imágenes y también en el tema de planeación, cuando manejan, ponen su aplicación favorita y los lleva a un lugar, de un lugar A a un lugar B, pues hay distintos algoritmos que optimizan ya sea la ruta, la distancia, el tiempo o la gasolina. O incluso el otro día veía un proyecto donde pedían, o sea, sí es la ruta más óptima, que es más rápida y en menor distancia, pero también que pasa por colonias más seguras, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de restricciones se le puede agregar. La inteligencia artificial, pues no es nueva, no acaba de surgir el tema de los agentes, sino que venimos de una gran historia donde hubo un par de inviernos en los 70s y finales de los 80s, 90s, donde la IA no se consideraba un tema de desarrollo futurista. Yo, pues mi principal predicado es que la IA se ha beneficiado mucho del desarrollo de la inteligencia artificial, pero específicamente por el surgimiento de la Internet en los 90s a nivel Estados Unidos y en los 2000s a nivel Latinoamérica y muy particularmente por los grandes volúmenes de datos que nosotros humanos generamos en las redes sociales. Entonces, en este sentido, DeepSeek, ChatGPT y Gemini y Grok, etcétera, son el resultado del conocimiento de la inteligencia colectiva de la humanidad. Si no hubiéramos etiquetado fotos en los 2000, en los 2010, pues, o sea, de que, fui a desayunar a San Pedro o a Buenos Aires, pues esas fotos que nosotros etiquetamos a nuestros amigos en el antro o en algún restaurante o en la escuela o despertando o corriendo, haciendo ejercicio en el gimnasio, todas esas fotos etiquetadas permiten el desarrollo de modelos de percepción bastante certeros. También tenemos del desarrollo de Wikipedia como un gran agregador
colectivo del conocimiento humano mundial. Y eso es lo que tenemos. O sea, realmente ChatGPT está entrenado con Wikipedia, ¿no? Obviamente también la digitalización del Internet, donde la mayor parte de los periódicos se movió a digital. Entonces, esas fuentes de información es lo que permiten estos algoritmos al día de hoy. Entiendo que ahorita ya estamos llegando como a ese límite. Bueno, yo que dirijo una empresa, Amphora Health, yo veo mis estadísticos de visitantes del sitio web, veo todos los días miles de bots de distintos países, no, o sea, se imaginarán los clásicos, ¿no? Estados Unidos, China, algunos europeos, em, y son muy frecuentes porque lo que están tratando es recolectar información de la Internet para seguir optimizando sus modelos de lenguaje. Pero todos esos datos en la medicina nos llevan a una pregunta muy fundamental. O sea, ¿de dónde se entrenan los modelos médicos que estamos utilizando? ¿Son solamente modelos de lenguaje natural en la vida cotidiana o también son modelos de lenguaje que entienden el contexto clínico de la operación diaria de la medicina? Y aquí yo divido a los datos y a los sistemas en dos áreas. La primera área es la parte administrativa, ahí muy marcadamente en la parte de oficina, donde pues tenemos el surgimiento de paquetería como Word, Excel, Google Docs, etcétera, y mucho de la parte médica, muchos de los datos médicos están resguardados en estos documentos de oficina. Sí, también en papel, mucho en papel en Latinoamérica, unos países mejor que otros. Lamentablemente México no es de los que están más digitalizados. Las estadísticas hablan que México tiene un nivel de digitalización en salud alrededor del 40%. Solamente un 40% del sector salud en México está digitalizado. Es más, ni siquiera en Word. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera ha llegado a Word. Estamos hablando de papel. Otros países han sido mucho más exitosos, en ese sentido Chile, Colombia, Brasil. Y también tenemos algunos sistemas administrativos, toda la facturación, toda la contabilidad, el tema de las nóminas, el manejo de clientes, el manejo de datos para mejora de la organización como entidad de negocio, como sería un hospital. Todo eso lo pongo en este primer bloque de la izquierda, que serían datos administrativos. Ahí hay distintos niveles de operación, ¿no? Yo pensaría que un ERP, un CRM, va a haber muchos hospitales que ya, si no es que la mayoría, un 90% ya tiene algún sistema de contabilidad electrónica y que permite llevar la administración de los datos diarios del hospital, ¿no? Los inventarios, la logística, el manejo de recursos. Sin embargo, también tenemos del lado derecho sistemas específicos ya de datos clínicos, tanto por un lado los expedientes clínicos electrónicos o los HIS, Hospital Information System, los LIS de laboratorio, los PIS o PMS de farmacia, otros sistemas como de investigación clínica, como, bueno, si alguno de estos acrónimos les suena, pues digamos, aquí lo que estoy tratando de hacer es mencionar que hay sistemas especializados que manejan los datos clínicos y hay sistemas especializados que manejan los datos administrativos. Ahora, nada de esto está en la Internet. Bueno, porque son datos privados del hospital o del consultorio. Si pensamos en un médico de consultorio privado individual, nada de esta información va a estar en Internet por distintas razones. Una de ellas puede ser, para empezar, son datos privados, ¿no? Entonces tenemos que ver con información confidencial. Pero también muchos de estos datos están protegidos por leyes de protección de datos personales, están resguardados en firewalls de datos, incluso en el mismo hospital. Si pensamos en un gran hospital, un hospital grande, pues va a haber muchos hilos de información donde estos datos no fluyen hacia la misma organización para mejoras de calidad o para mejorar la atención o para hacer otros procesos internos, pues mucho menos van a fluir hacia, hacia el público, hacia los desarrolladores de modelos, que permita que se construyan modelos especializados centrados en Latinoamérica. Entonces, ¿qué sí tenemos en cuestión de estos datos? Bueno, los datos, esta me encanta porque como que es muy clásica, pero dice, bueno, todos estos datos desordenados en un proceso de limpieza de ciencia de datos, quisiéramos ordenarlos y construir conocimiento nuevo a partir de esos datos. Ya ustedes seguramente saben esto, no tengo que repetirlo más, pero los datos es el recurso más valioso, eso ya lo sabemos. Pero entonces los datos, además de los datos hospitalarios, también pueden provenir de fuentes emergentes, que es lo que muchos desarrolladores y startups estamos haciendo, construyendo nuevas bases de datos de recursos emergentes, por ejemplo, de wearables, de asistentes virtuales, datos genéticos que provienen de una nueva categoría de datos, ¿no? Que son mucho más de alta resolución
sobre un paciente, de microbioma, por supuesto las fuentes clásicas de encuestas, registros, censos, etcétera. Pero aquí hay todo un panorama de fuentes emergentes y de dónde estoy entrenando yo mis datos. Nada de esto está, mucho de esto no está en Internet, ¿no? Entonces estamos viendo datos privados y es una gran batalla por construir repositorios privados. Entonces, pues, lo que queremos son datos, ¿no? Aquí el Doctor House. Y solo una pequeña aclaración, yo menciono mucho los datos, yo sé que en muchos foros se menciona la data, de ahí encuentro yo mi referencia de la RAE, pero me voy a mantener en los datos y los invitaría a todos a que lo hicieran igual. Pero está bien si dicen la data, no pasa nada. Entonces, ¿cómo se usan estos datos en inteligencia artificial en medicina? Bueno, yo aquí quisiera hacer un poquito de pausa y hacer una pequeña reseña histórica. Lo voy a dividir en cuatro fases. La primera fase es desde, digamos, desde el surgimiento de la humanidad hasta 1800. Estamos viendo pues un tema empírico, experimentación, la práctica de los curanderos tradicionales, remedios naturistas, mucho más cercano a lo que se encontraba de forma natural, y el médico o la médica pues es esta autoridad única. No hay una sistematización en estos procesos y vemos un alto grado de infecciones y mucho error, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la primera fase de la medicina. Después ya se empieza a establecer ciertos procesos más formales y observamos pues un gran enfoque en la erradicación de enfermedades. Bueno, ahorita estamos viendo el surgimiento de algunas otras, pero bueno, en general la versión 2 de la medicina enfocada en diagnóstico y en tratamiento, estandarización, tener procesos. Ni siquiera hemos hecho nada digital, ¿no? Estamos hablando de tener procesos, los mismos procesos, y aquí mi imagen de referencia es la enfermera Nightingale Rose, que hizo este proceso de estandarizar. A partir de la observación, vamos a encontrar patrones, estandaricemos y creemos procesos. Esto es lo que se le llama la medicina basada en evidencia. Tengamos evidencias, establezcamos un procedimiento y a partir de eso vamos operando. Mucha de la medicina en Latinoamérica sigue operando en este esquema y funciona. No quisiera decir que no funciona, al contrario, quiero decir que este fue una gran transformación y solamente el único gran cambio fue el establecimiento de procesos, ¿no? Y ya un poco más de método científico para el surgimiento de nuevos tratamientos, antibióticos y vacunas. Ya más cercano a los 70, con el crecimiento de los sistemas expertos o los sistemas administrativos, los RPS, SAP, etcétera, pues ya la medicina da este gran salto hacia, queremos historias clínicas electrónicas, tenemos el surgimiento de imagenología mucho más avanzada, tomógrafos, ultraspositrones, etcétera. Y una pequeña inicial genómica porque bueno, el genoma humano se presenta su primer borrador a inicios del 2000, entonces pues tenemos inicios de la genómica, ¿no? Esta acumulación de datos es este periodo donde se empiezan a acumular muchos datos, la mayoría de nuestros registros históricos provienen de este periodo. Si pensamos en los más antiguos, que será el estudio. No sé, pues el biobanco del Reino Unido pues proviene probablemente un poco a partir de esto em, y seguramente muchos de nuestros registros históricos también vienen de esta época, que es la época donde ya podemos registrar gran capacidad de datos. Y del 2010 para acá ya tenemos una IA mucho más profunda, mucho más centrada en la genómica, en medicina de precisión y también en el Big Data, en el uso de grandes volúmenes de datos y el uso de la inteligencia artificial como hiperpersonalizada. Aquí una pregunta que yo siempre me he hecho cuando escucho foros que hablan de la medicina de precisión es que se asume que tener más datos es mejor para un paciente, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, empíricamente, o sea, como que suena que sí, teniendo más información, más datos, vamos a poder construir mejores modelos, pero los modelos de inteligencia artificial más clásicos, digamos, no manejan muy bien la heterogeneidad de preguntas. Si yo le meto al mismo modelo datos genéticos, datos de microbioma, datos de wearables y datos del expediente, solamente un modelo de aprendizaje profundo es el que puede construir alguna especie de diagnóstico e historia clínica relativamente aceptable, pero luego traducir eso del embedding que construye a la práctica clínica, pues es muy poco lo que pueden hacer.
Entonces, aquí también anoto un temita adicional que es el énfasis en la ética, en la privacidad de datos y en la equidad del acceso. Porque sí sabemos que la IA tiene estos riesgos. Entonces, también hemos estado poniendo mucha atención en fine-tunearlos para que construyan bases de datos mucho más heterogéneas, más multi, multinacionales, digámoslo así, y que permitan también considerar grupos vulnerables pues en el entrenamiento de estos modelos. Entonces, con esos cuatro es donde estamos ahorita, ¿no? En el surgimiento de una IA más general, en general en el sentido de que lo usa más gente, no de que puede hacer todo tipo de resultados. Entonces, bueno, el tema clásico, digamos, es el machine learning, el aprendizaje automático. Entonces, este es un solo proyecto donde tenemos una diversidad de pacientes, por un lado, conocemos su historia clínica y por el otro lado, queremos obtener medicina basada en evidencias, clasificar a estos pacientes de acuerdo, o hacer un triaje médico y ponerlos en estas ciertas categorías de alto riesgo, mediano riesgo, pacientes que van a mejorar con un tratamiento, pacientes que no va a ocurrir nada y pacientes que tienen altas complicaciones. Aquí preguntaba si se puede hacer eso con historias clínicas desordenadas, que es lo que tenemos actualmente en Latinoamérica. La respuesta es que necesitamos organizarlas un poquito, ponerle el énfasis a la limpieza de datos, al procesamiento, al ETL, al data cleaning en general. Y los pipelines automatizados como NGN o como Airflow nos van a ayudar un montón para hacerlo. Un hospital clásico, pues tendría ambas cosas, ¿no? Tendría un gran equipo médico, que ya lo tiene, y buscan agregarle una inteligencia artificial. Aquí la remarco como, creo que es Gemini, pero en general las IAs, no sé si lo han notado, eso me lo dijeron el otro día, las IAs utilizan este simbolito como de chispas o de estrellas, ¿no? Pero básicamente son chispas para identificar como la brillantez pulido, ¿no? De que algo es bonito y que va creciendo, que es la IA. Pero también tenemos algoritmos que no han crecido y que esos algoritmos sí son bioinspirados y que son multiagentes. Entonces, en la naturaleza tenemos esos ejemplos muy clásicos. ¿A qué me refiero con multiagentes? Me refiero a que hay individuos de un grupo más grande, todos los individuos son iguales, todos tienen la misma capacidad, pero que de forma individual no logran mucho. Digamos, una hormiguita no lograría mucho más que cortar una hoja, pero es el hormiguero completo el que puede terminar de romper todo el árbol y llevárselo a su hormiguero para alimentarse, ¿no? O lo que sea. Entonces, lo mismo hemos hecho como humanos, como sociedad. Nosotros somos la inteligencia humana más importante, la inteligencia colectiva. Hay muchas especies que tienen estos beneficios, algoritmos de moscas, algoritmos de abejas, algoritmos de avispas, etcétera. Todos estos flocks o inspirados en la naturaleza nos permiten pensar en estos modelos o la IA agéntica, que con algoritmos sencillos, con reglas simples, pero muchos de estos algoritmos actuando de forma independiente pueden lograr grandes acciones, ¿no? Entonces, ese tipo de inteligencia apenas lo estamos desarrollando. Y yo agregaría aquí que la infraestructura, el hardware actual, pues tiene serias limitaciones porque no tenemos así millones de chips en mi computadora personal, ¿no? Necesitaría una supercomputadora para procesar muchos de estos resultados. Sin embargo, se espera o se está desarrollando la computación cuántica, donde, bueno, ya no solamente se tiene un solo procesador, sino que ya son millones de opciones estados que puede tomar ese procesador y si le sumamos que podemos tener multiprocesadores, entonces esto solamente va a crecer, ¿no? La IA agéntica va a seguir creciendo. Aquí ya empiezo con algunos ejemplos de IAs agénticas en el área de la salud. Este es el más clásico, los scribes médicos. Son sistemas súper clásicos. Aquí es donde hay muchísima inversión en cuanto a startups, en cuanto a emprendimientos, en cuanto a compañías grandes desarrollando scribes. Y estos scribes, en principio, transcriben de audio a texto y de texto a la historia clínica y tienen muchos retos. Estos se utilizan, o se piensa que se pueden utilizar en la interacción médica. En Latinoamérica no es tan usual el uso de scribes médicos, aunque sí hay algunos ejemplos muy buenos. Tiene riesgos de privacidad de datos también, pero en muchos países europeos y sobre todo en Estados Unidos
sí se acostumbra que el médico, ya sea en la consulta o posterior a la consulta, dicte el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues que agiliza la toma de la nota. Entonces, todos esos textos, pues ya ahora se pueden dictar y escuchar y hablar. Aquí les hice un diagrama, lo estuve como trabajando. Yo sé que está muy feito, pero pues aguántenme un poco, ¿no? A ver, lo voy a tratar de escribir de la izquierda a la derecha. Ah, por cierto, hacer diagramas no es una habilidad que hagan las IAs, es una habilidad que hacemos los humanos. Pero bueno, del lado de izquierdo tenemos un paciente y una médica. Esta interacción entre el paciente y la médica es superhumana, solamente es dos individuos conversando y inicialmente hay un consentimiento informado. O sea, la atención médica por sí misma requiere un consentimiento. Yo sé que también hay la parte escrita de atención médica en consentimiento informado y también hay consentimientos informados si queremos hacer investigación, pero en principio hay pues un consentimiento implícito de que al yo ir a la médica con esta médica, pues acepto que mis datos los resguarda esta doctora, ¿no? Y además, bueno, está el tema legal de las leyes de protección de datos y en algunos países también tenemos protección de datos de salud. Durante esa interacción hay un segundo momento donde yo permito que mi doctora registre toda la información. Digamos, ahorita en esta charla observé que varios de ustedes tienen pues asistentes, ¿no? Que van tomando notas y luego les resumen las charlas. De alguna manera, yo estoy asumiendo que hubo un pequeño consentimiento de todos nosotros al estar de acuerdo en el uso de este tipo de asistentes de toma de notas. Entonces, lo mismo ocurre en la consulta. Este audio se transcribe. Ahí está el primer error, ¿no? Digamos, adicionales a los errores que puede o no cometer los humanos, el primer error técnico podría ser en la transcripción. Yo sé que son súper buenas las transcripciones, pero hay una transcripción más allá de identificar el audio, hay que quitar el ruido de fondo, podría haber ruido. No necesariamente los consultorios son lugares, cabinas de grabación perfectas. Y luego tenemos texto y tenemos metadatos. Estos textos y metadatos nos llevan a una serie de preguntas, aquí las listo como entre en rojo y en blanco. Una primera es identificar a los actores. Entonces está el paciente, está la doctora, pero a lo mejor entró la enfermera y preguntó algo, a lo mejor va el acompañante del paciente y hizo alguna observación. Entonces puede haber múltiples actores, no nada más dos. Ese es un pequeño error, también se puede acumular. Además, tenemos, pues, qué síntoma declaró tener el paciente en la observación, cuáles eran sus principales hallazgos, el diagnóstico que pensó el médico, la médica y el tratamiento que finalmente le receta, cuál fue. Entonces, distintos grados, aquí me los estoy inventando los números, pero bueno, distintos grados de certeza, aquí marcados como accuracy, en estas tareas. Una vez que yo ya tengo texto, distintos grados de identificación. En particular quiero mencionar el de diagnósticos, pero es que de un texto largo, que vamos a suponer son 3, 4 páginas de texto en la interacción de la consulta, hay que identificar, pues del catálogo CIE, ¿no? De los ICD codes, más de 30.000 códigos, entonces es 1 a 30.000, y ni siquiera es una clasificación binaria, es una clasificación multiclase y multiobjetivo, porque además necesitamos puede haber uno o múltiples diagnósticos. Podemos estar hablando en pasado, en presente. Entonces aquí hay un serio problema para la identificación certera de lo que se dijo. Ni siquiera es diagnosticar, ¿no? Me explico. Es de lo que se mencionó en ese audio que después se transcribió a texto, identificar los diagnósticos que se acumulan en esa consulta. Y luego todos estos mini agentes pues tienen que finalmente agregar el resultado y llevarlo a las secciones de la base de datos del SQL, del Fire que corresponda. Y todo esto ocurre en el contexto de que además necesitas una API, una base de datos y una interfaz de usuario, ¿no? Que puede ser un celular adicional, puede ser una computadora, una tableta, puede ser un sistema de grabación ambiental. Entonces, este tema de los scribes, me regreso un poquito, pues Abridge. Abridge es la compañía que crece más rápidamente en este segmento. Aquí puse un par, ¿no? En Latinoamérica vemos mucho Noah Notes de Doctoralia. No estoy afiliado con ninguna de las dos, pero me parece que es una gran batalla entre múltiples agentes. Hay muchísimos más. Aquí solo puse dos por tiempo, pero en realidad hay muchísimos más. Y es una gran batalla en este tema de tener el scribe más optimizado. Otro tema.
que ya no tiene que ver con el momento de la consulta, son los triajes conversacionales. Este sistema permite que el paciente vaya pues conversando naturalmente con un chat y que mediante el acceso a ciertas preguntas pues identifique cuál es el diagnóstico más preciso o en este caso no diagnóstico, sino que le oriente sobre el servicio de salud más certero, que puede ser acudir inmediatamente a emergencias, a urgencias, eh, sí, no, no es emergencias, ¿verdad? Es urgencias, o esperar a una cita y agendársela, o simplemente darle algunas indicaciones de cuidado en casa y entonces enviar asistencia domiciliaria en ese sentido. Entonces, este también tiene una gran, pues, desarrollo de chats. Muchos de estos son prácticamente wrappers de los LLMs más populares. Ustedes escogen el que les guste y probablemente son wrappers bastante buenos. Algo que podría ser mejorable es el contexto de Latinoamérica y ahí hay muy buenos ejemplos en Chile, en Argentina y en Colombia que hacen esto bastante bien. Entonces ese tema del triage, pues en realidad no es nuevo, es un tema que se usa en los hospitales, que viene desde esta época de Florence Nightingale. Si no lo habían escuchado, pues es esta idea donde era una enfermera en la guerra de Crimea y buscaba o por observación identificó que los pacientes los podía clasificar, los heridos de la guerra que llegaban a su tienda de enfermería, pues podía clasificarlos en tres. Por un lado, los que podía salvar inmediatamente con atención, los que podían esperarse un poquito porque estaba saturada la tienda de curaciones y los que definitivamente ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces ese sistema de triajes sigue operando hasta el día de hoy en la mayoría de las salas de urgencias del mundo y pues este ejemplo se considera, por ejemplo, vean, es de 1800, se considera el primer ejemplo del uso de datos para la mejora pues, de algún proceso de salud, entonces se considera que ella es la inventora de la ciencia de los datos, la madre de la ciencia de los datos, por así decirlo. Otros algoritmos, pues nos van a ayudar a hacer el back office, ¿no? Ya no es el contacto directo con el paciente, sino la administración del hospital desde una perspectiva clínica. Aquí hay un montón de opciones, yo les puse algunas, por ejemplo, verificar que el paciente tenga su seguro vigente y que el seguro vigente cubra la operación o el procedimiento que vamos a realizar o que si no lo cubre, pues que el paciente tenga los medios para hacer el pago. También codificar, ¿no? Tenemos grandes empresas en Estados Unidos y en Latinoamérica que codifican para las reclamaciones de los seguros y que esa conciliación entre lo que se dictamina del lado hospitalario y lo que los seguros quieren pagar, pues también hay un tema ahí de codificación que se puede optimizar. Las camas de un hospital, pues es las camas y el quirófano, como el gran generador de recursos de un hospital, pues es un proceso que se puede optimizar súper bien y que no requiere un LLM, simplemente requiere modelos de optimización de hormiga o de gravedad, o etcétera. Hay muchos otros algoritmos. em, Podemos generar hay pacientes que ya están listos para irse, pero pues no les dan el alta, ¿no? Entonces podemos tener estos sistemas y agentes que generan los resúmenes de alta, uno médico, uno técnico, uno administrativo y uno para el paciente. Entonces estos mega resúmenes que son tardados de hacer y generar se pueden optimizar con LLMs. Y finalmente, un tema de seguimiento postventa, que es el cierre de brechas. Oye, el paciente vino a su tratamiento em, de limpieza dental el año pasado, ¿por qué no ha venido esta vez? Pues vamos a volverle a hablar para ver si quiere volver a su nuevo tratamiento, ¿no? Es un tema de seguimiento. Esos son los pacientes que más ingresos le generan, pero que se pierden simplemente por seguimiento. Y todos estos son de back office. Y aquí les pongo algunos ejemplos de empresas de startups que lo están haciendo súper bien en este sentido: Hippocratic, Juventus y Nabla. La investigación. La investigación también nos ayuda a agregar o a resumir información. Open Evidence, de hecho esta pantalla es de Open Evidence, siendo el líder indiscutible, valuada en 12.000 millones de dólares, definitivamente es el líder. Va y busca las últimas investigaciones clínicas en PubMed y que además están citadas y están validadas y es evidencia científica y las agrega en un resumen sencillo durante el evento de la conversación clínica. Entonces, estos pequeños como notas adicionales le recuerdan al médico, a la médica,
O sea, yo sé que estudiaron, la formación médica es muy completa, pero bueno, hay tanta investigación clínica que surge todo el tiempo que es muy, muy difícil mantenerse al día al 100%. Las últimas guías de práctica clínica, los últimos estudios científicos, los últimos papers de genética con las innovaciones de inhibidores de GLP-1, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es muy utilizado también, por ejemplo, en Latinoamérica, up to date. Simplemente tener las últimas guías y los papers más recientes para investigar la patología del paciente. Y ya como LLM médico, pues diría que Perplexity entraría en esta categoría. También otro, aunque no es necesariamente software solamente, sino aquí ya se involucra el tema de hardware, dispositivos médicos. El agente por excelencia de todas las charlas es el Apple Watch, donde está vigilando todo el tiempo, monitoreando datos biométricos. Tenemos distintos tipos de wearables, desde anillos. Este pequeño que es BioLink, me pareció muy bonito el ejemplo porque es muy pequeñito y es bastante discreto, digámoslo así. Pero también hay monitores en hospital que han pasado procesos sobre todo para cuidados intensivos neonatales. Son súper interesantes, pero requieren pues más hardware que software. Entonces, ¿dónde está la batalla y la lucha gigante según yo? En este razonamiento clínico general. Y yo observo tres grupos fuertes, en este caso OpenAI, o sea, el ChatGPT, que adquirió una compañía llamada Torch, una compañía Torch que hacía algoritmos de detección y diagnóstico y de razonamiento clínico. Por otro lado, con todo el conocimiento que ya tiene OpenAI. Por otro lado, Amazon con su nueva introducción, y esto es reciente, ¿no? De enero 26, con Health AI, que al tener su propio expediente, sus propias clínicas con One Medical, pues permite, y más la infraestructura de nube que tiene AI, perdón, Amazon, pues lo puede hacer bastante bien en ese sector. Y finalmente, pues el gran jugador de la industria es Epic. Y entonces en lugar de aliarse, dijo, pues yo tengo todos los datos de todos los pacientes, de más del 60% de la industria de salud en Estados Unidos se mueve con Epic, pues ¿por qué no desarrollar mi propio AI charting que puede resumir los expedientes médicos, ¿no? Entonces estamos observando una batalla grande. ¿Cuál es el que va a terminar prevaleciendo? Pues no sabemos, ¿no? Porque también aquí faltarían todos los algoritmos chinos, que no conozco tantos, pero seguramente habrá quien los conozca más en la audiencia y nos platica ahorita. Pero bueno, son grandes razonadores clínicos que pueden hacer todo lo anterior en una sola herramienta. Bueno. Hasta ahí me detengo y si quieren ya al final, bueno, ya al final hablamos de los riesgos. Y pues más bien quisiera abrir el micrófono para dar la oportunidad a todos para que nos platiquen un poco cuál ha sido su experiencia en los agentes o si algo de lo que les dije hizo sentido o definitivamente lo dije mal, que también se vale corregirme. Muchas gracias, Arturo. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. Sin pena, ¿eh? Si no, tengo varias aquí de las personas que se registraron. Yo Francisco, ¿tienes? sí. Ah, Quería preguntar respecto al riesgo que existe de... Adelante, Francisco. Se escucha muy bajito tu Perdón, ahí me escuchan mejor. mejor. Gracias. Preguntaba respecto al tema de las alucinaciones. Sabemos que uno de los riesgos o limitantes que tiene el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial son las alucinaciones. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo lo has venido trabajando? ¿O cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Sí, muy buena pregunta. O sea, ya sabemos que las alucinaciones son inherentes a los LLMs, no se pueden eliminar, se pueden minimizar y ahora hay mucha investigación para tratar de identificarlas y volverle a preguntar, ¿no? Entonces, algo que se sabe es, mientras el LLM está generando texto, pues puede haber otro agente encima que esté leyendo y diciendo, no, esto va muy mal, vamos a... Nosotros lo hacemos todo el tiempo, o sea, empezamos a ver la respuesta y lo pausamos. No, no, ya te fuiste por otro lado y lo volvemos a repetir. Entonces, hasta ese proceso se puede automatizar. En el caso de los LLMs médicos, que se usan muy poco, para ser honesto,
Se usan poco porque no tenemos certeza, digamos, a nivel normativo, si se pueden incorporar a los hospitales. No ha habido un FDA de que sí, utilícenlo. Yo sé que hay un estado en los Estados Unidos, me parece que es Ohio o ahorita si me recuerdan, o Utah, que ya permite el uso de LLMs masivamente en todos los hospitales e incluso que resulta recetas recurrentes y podría estar alucinando alguna resurtida de recetas, ¿no? Sí, sí es cierto. Entiendo que la decisión fue de la autoridad de ese estado, fue decir, bueno, es que el riesgo es poquito, lo que hemos observado en nuestras investigaciones es que el riesgo es poco y justifica pues la optimización de recursos. Yo creo que tendría que pasar procesos similares a los que pasa la incorporación, ¿no? De protocolos de investigación clínica para evidenciar que efectivamente el riesgo es poco de las alucinaciones. No se pueden minimizar, Francisco, pero lo que sí podemos hacer es tener múltiples agentes revisando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo que hago es que utilizo muchos al mismo tiempo. Entonces, Gemini, DeepSeek, incluso como de distintos países para tratar de pues ver de dónde viene, ¿no? Se sabe muy bien que DeepSeek utiliza también para su propio entrenamiento los resultados de ChatGPT, entonces probablemente está como ciclada, eh, digamos, uso el mismo resultado sobre el mismo resultado, entonces no hay muchas cosas que te podría decir, pero sí, sí, sí está ahí, es un riesgo latente. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Gracias, José Luis. José Luis. Ajá. ¿Qué tal, Arturo? Muchas gracias por la plática muy interesante. Oye, yo estoy emprendiendo en el área de la educación médica y justamente me gustaría saber tu opinión en los posibles escenarios que ves en la educación médica, el que se entrene a un estudiante con inteligencia artificial y que no le permitamos que tenga este razonamiento clínico y que llegue con el paciente y necesite realmente la inteligencia artificial para poder dar una consulta, ¿no? Más que una herramienta. Y por otro lado, en las universidades no estamos obteniendo eh, materias de inteligencia artificial, se está dejando que el estudiante la use como se le Ujú. dé, como quiera. Entonces, creo que sería bueno meterlo en la currícula, pero me gustaría saber tu opinión en ello. Sí, no, muy buen tema. Las currículas no solo médicas, sino de todas las profesiones, yo creo que podrían beneficiarse de tener esa capacidad de discernir entre las alucinaciones y lo que es real del ChatGPT, ¿no? No, no necesariamente como una materia de ingeniería de prompts, sino, o sea, yo sí creo y que la educación tiene que ser los fundamentales, o sea, no va a cambiar el fundamental de la medicina, no va a cambiar el fundamental de las matemáticas y de la programación. Sí hay un rezago en Latinoamérica en cuanto a educación médica en el sentido de que se quedó atrapada en el siglo XIX o XX, digamos, inicios del siglo XX. Las últimas tendencias de genética no las vemos en la currícula. Por supuesto que las herramientas de salud digital en general no las vemos en la currícula. Si observaron el reciente decreto presidencial sobre salud digital, bueno, fue un cambio así masivo a la Ley General de Salud en México, incorporan un gran capítulo de salud digital y muchos de los temas son la formación médica en herramientas de salud digital. Entonces creo que vas por buen camino en temas de salud digital. Ahí yo te comparto, mira, nosotros en Amphora Health, la empresa que dirijo, construimos un expediente clínico electrónico y ahora tenemos una versión educativa para las facultades de medicina, porque ¿cómo esperamos que los médicos utilicen un expediente electrónico al salir de la universidad cuando nunca lo estudiaron, nunca vieron o nunca tuvieron acceso a esa herramienta durante la universidad? Entonces, un poco, y hay otras startups por ahí haciendo temas como de las últimas guías de práctica clínica. Es dificilísimo mantenerse actualizado en la última guía de práctica clínica. Open Evidence, pues es un tema mucho más sofisticado, ¿no? Donde además de la guía práctica, pues te traen una cita específica. Entiendo que Perplexity y Open Evidence hacen muy bien el citado. Mi experiencia con ChatGPT y con Gemini es que se inventan las citas y se inventan las referencias y se inventan historias y se inventan enfermedades. Pero la verdad es que es muy, muy valioso el incorporar estas tecnologías a desde la currícula de los médicos. Y lo último que te diría, José Luis, es que los médicos en Latinoamérica, mi observación es que no conocen los conceptos fundamentales de la IA
Y en cambio, si tú preguntas a un médico de Estados Unidos, por supuesto que te sabe área bajo la curva, tendencias, modelos de regresión lineal, o sea, saben mucho más de como de los fundamentales de la IA, lo que les permite discernir mejor lo que les está contestando el LLM. Sí. Y es un gran tema de debate, ¿no? Porque además la formación médica en Estados Unidos es muy diferente, es posterior a una carrera universitaria, entonces por eso es que se considera el medical doctor, porque ya es como o sea, una formación, sí, o sea, es un modelo diferente educativo. Gracias. En el chat tenemos un comentario de Vero. Dice, en Sí, México, ¿cómo podríamos digitalizar los archivos en papel de hospitales públicos e incluso algunos privados? ¿Tendríamos que solicitar permiso para abordar este tema o cuál sería la vía correcta? sí, gracias, muy buena pregunta. En México se pueden utilizar expedientes clínicos electrónicos. Hay una regulación que es la NOM 024. Hay muchos expedientes ya disponibles por ahí. Eso en el tema privado. em, no es una regulación fácil. Yo les platico mi propia experiencia. Nuestro propio expediente, estamos en ese proceso de certificación. Todavía no estamos certificados, pero espero que en el verano ya lo logremos. Y en el sector público hay un gran esfuerzo de digitalización por parte de la Agencia de Transformación Digital, que es relativamente nueva. Se ha mencionado mucho el tema de la unificación de servicios a través del Sistema Unificado de Salud, del SUS. Para serte honesto, no sé qué tanto, más bien, no sé qué tan rápido se vaya a lograr esa unificación de los expedientes digitales. Y en el tema de privacidad de datos, o sea, porque lo que entiendo que dices que hay que solicitar permisos, tiene que ver con si la normativa nos permite tomar eso en papel y ponerlo electrónico. Bueno, si es dentro de la misma institución, sí, ¿no? Porque el resguardo es del hospital hasta por 5 años. Si compartirlo con terceros, pues habría que hacer protocolos de ética de por qué se va a compartir, que pase por un comité de ética, y ese comité de ética, que también por cierto fue reformado ahora en la Ley General de Salud, que ya no son dos comités, el de ética y el de investigación, ahora es un comité unificado, exactamente como se utiliza en otros lugares del mundo, el IRB famoso. Entonces ahora tendremos comités de ética e investigación. Entonces ese tema de solicitar permisos, pues sería estos comités, ¿no? Los comités hospitalarios de ética e investigación. Gracias. Antonio Peña dice, El Salvador también con Google Cloud está armando una app de gobierno para enfermedades comunes como gripe. Buen dato para saber. Erendira comenta, ¿qué habilidades técnicas consideras críticas y que hoy hacen falta en los equipos que desarrollan estos sistemas? Sí, bueno, del Salvador no tenía ese ejemplo en el radar. Sería muy interesante investigarlo más. Gracias, lo haré, lo investigaré. En cuanto a las habilidades técnicas, miren, hay una desconexión organizacional. Bueno, aquí Adriana seguro no me dejará mentir, ¿no? Porque los tomadores de decisión a nivel hospitalario, pues generalmente son médicos que no han tomado cursos de familiarización con la IA. ¿Qué cursos me parece este foro de Health Data Week, Health Data Program y Health Data el diplomado? Ahorita Adriana que nos platique cómo se llaman bien. Este, son bastante útiles. Hay otros ejemplos, no solamente este grupo, pero hay muy buenos ejemplos. Entonces, familiaridad, ¿no? No necesariamente queremos un médico que sea experto en IA, queremos un médico que sea familiar con el lenguaje, con los métodos y con los resultados que arroja. Y por otro lado, los técnicos, los ingenieros en computación, en sistemas, en machine learning, en IA, pues que también tengan ese lenguaje clínico, esa sensibilidad clínica y médica de los entornos y de las dificultades humanas a las que se enfrentan los médicos. Porque yo observo esa desconexión donde pues, los técnicos tienen su forma de verlo, entonces optimizan el proceso, pero en el flujo operativo no funciona para el médico, ¿no? Entonces, pues más que técnico, yo diría que habría que ser un poco pues de traductor, ¿no? Que creo que es el objetivo de estos foros, pues justamente tener un montón de traductores que puedan permitir la comunicación de un grupo hacia otro grupo. Así es. Dice Marco Mireles, buena presentación, sería bueno incluir una parte de estándares internacionales. No sé qué. Sí, gracias, Marco. No lo incluí porque, pues, un poco la idea era hablar más de la parte de agentes, pero lo que tal vez te refieras es a la interoperabilidad, ¿no? De si se utilizan modelos como Fire para transferir información entre un dispositivo y otro, modelos de bases de datos como OMOP,
que permiten la investigación clínica a gran escala, em, estructuras de datos que permitan almacenar información, como los BCFs en genética. Entonces, todos esos serían ejemplos de estructuras de datos que permiten la interoperabilidad. En cuanto a estándares de protección de datos personales, yo te podría compartir que por un lado está el estándar americano, ¿no? El HIPAA, famosísimo. Por otro lado está el GDPR europeo. Y resulta que no necesariamente eh, están alineados. Hay momentos bueno, en muchos momentos sí, pero hay otros lugares de ambas regulaciones que entran en conflicto. Entonces aquí tenemos que decidir cuál tomar. La regulación mexicana es bastante buena, bastante hábil y trató de balancear ambas perspectivas. Entonces, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados o de particulares son dos leyes diferentes. Ambas tratan de balancear y son, por cierto, del 2025 la última actualización. Entonces, son bastante buenas en balancear. No son específicas al sector salud, eso sí debo decirlo, pero a lo mejor ahí es un área de oportunidad para el crecimiento de la ley de protección de datos, pero sí se vale pues poder pensar en esa interoperabilidad, al menos en México se está avanzando en ese sentido. Las leyes de muchos países sudamericanos también son muy robustas, la brasileña es súper robusta, incluso es mucho más difícil pasar la ley brasileña que el GDPR, ¿no? Es porque es súper estricta en muchos temas, incluyendo, por ejemplo, que los datos de los ciudadanos brasileños tienen que estar resguardados en servidores de Brasil, físicamente en Brasil. Lo que no es así para el caso de México. Nuestra legislación, por el tema económico, por alianzas económicas internacionales, nos permite que los datos de ciudadanos mexicanos vivan en servidores de algún aliado económico de México, que eso incluye Norteamérica, ya, y también la Alianza Pacífico y Europa. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, voy a pasar a los avisos. Agradecerte mucho, Arturo, por tu presentación. Vamos a dejar aquí las preguntas por si deseas contestarlas en el chat. Y bueno, déjenme, nada más voy a pasar los avisos antes de despedirnos. Lo primero es platicarles acerca del diplomado del Health Data Science Program en AI. En esta edición, a partir del 2026, vamos a agregar un nuevo módulo justamente acerca de agentes de IA y por eso el tema del cual estamos platicando. Este es un diplomado que abarca hasta 9 meses, son 9 módulos. Es completamente en línea y está dividido en dos tracks, uno que es el track developer, especialmente para desarrolladores que quieran entrar en el sector salud, y también uno que es el administrativo, que es para personal de salud y administrativos del área de la salud que quieran entrar en el área de la ciencia de datos e inteligencia artificial. Y al concluir el diplomado completo, obtienen un certificado avalado por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Por su parte, también tenemos algunos cursos que son más cortos, como estadística, matemáticas esenciales para ciencia de datos e IA, ciberseguridad esencial para profesionales de la salud, series de tiempo y forecasting, y más adelante tendremos algunos otros. E igualmente son totalmente a demanda y pues al final de este periodo podrán obtener un certificado por la Escuela de Medicina del TEC. Por otra parte, y aquí queríamos hacer un anuncio, del 21 al 23 de mayo vamos a tener la octava edición de la Health Data Week, nuestro congreso que está creado para inspirar y conectar a la comunidad hispanohablante, donde exploraremos cómo la ciencia de datos y la inteligencia artificial están revolucionando el sector salud en nuestra región. Es un espacio para conocer tendencias claves, casos de éxito reales y también entender el impacto tangible que estas tecnologías están creando en la innovación, la eficiencia y la toma de decisiones en salud. Es un evento que se estará llevando en formato híbrido. Tendremos 2 días en formato virtual y un día que será en formato presencial en Monterrey, México. El registro está abierto a partir de hoy hasta el 15 de mayo. Y también para quienes deseen participar y formar parte de la Health Data Week a partir de hoy hasta el 15 de marzo, están abiertas la convocatoria de aliados, patrocinadores, ponentes y voluntarios. Aquí Arturo ha sido ponente en algunas otras ocasiones, panelista, y la verdad siempre ha sido un gusto poder colaborar con temas súper interesantes. Todas las grabaciones de las 7 ediciones pasadas están en la página web, que aquí pueden consultar por si desean
ver las grabaciones de las ediciones anteriores. Están disponibles para que ustedes puedan conocer. Y bueno, invitarlos a los próximos eventos que tenemos por parte de Health IDS, que es, digamos que uno de los organizadores del Health Data Science Program, es la capacitación de gobierno corporativo, inversión y escalamiento, diseñada principalmente para estos emprendedores que están en etapas tempranas y quieren conocer un poco más de cómo ir creciendo poco a poco este startup. Y para quienes están en Monterrey, el 25 de febrero tendremos una meetup donde estaremos platicando acerca de cómo construir calculadoras de riesgo con inteligencia artificial, cómo la ciencia de datos está transformando la salud. El registro está abierto ya para que puedan participar. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales del Health Data Science Program para conocer toda la información acerca de los programas educativos, de los eventos que organizamos y de otras actividades que también tenemos. Pues sin más, agradecerles por estar aquí, por ser parte de este webinar y nuevamente, Arturo, muchísimas gracias por tu participación. Creo que ha sido una gran charla. Nos estamos viendo en la siguiente edición. Cuídense mucho. Que tengan un buen día. Gracias, gracias a todos. Chao. Muchísimas gracias.